muchas veces se instala esa idea de que ¿en qué va a terminar esto? No va a servir para nada. ¿De qué cosas están hablando? Yo creo que Mario ha sido un defensor de la convención, ¿eh? Yo no sé si usted lo sabe, vicepresidente, pero siempre ha defendido y ha sido uno de los que ha denunciado públicamente que hay un sector de la derecha que ya está trabajando hace algunos meses en el rechazo de salida. Sin saber de qué se va a tratar la Constitución, ya estarían trabajando y haciendo campaña para que esta Constitución sea rechazada. ¿Cómo toma usted esa información que incluso Mario lo ha contado acá públicamente varias veces? Me acuerdo el 4 de julio del año 2021, el día que inició la Convención Constitucional. Yo estaba sentado ahí mi primer día de clases, podríamos decir, mirando el teléfono y el trending topic en Twitter era rechazo de salida. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible llamar a rechazar algo que está recién empezando? Y si uno revisa la tendencia, no solo en redes sociales, sino también desde algún sector político, hay un llamado a rechazar un texto que aún no está escrito. Claro. Y a mí, personalmente, me parece a lo menos deshonesto intelectualmente llamar a rechazar un texto que no está escrito. Ahora, por cierto, si alguien tiene reparos con algún artículo aprobado o con alguna norma, bienvenida a las críticas. Utilicemos esas críticas para mejorar sustantivamente lo que tenemos. Pero hay gente que considera que el mejor escenario es mantenernos con la Constitución del 80 y esas personas iniciaron su campaña antes del plebiscito inclusive. Perdón, pero eso no obedece, Gaspar Domínguez, a una situación de que me cae mal, de que la convención me resulta desagradable, hay convencionales que me desagradan. Dentro de ese rechazo a priori, hay una convicción, por ejemplo, como la que expresaba el presidente de la Sonami. No, todos los reparos que están haciendo al derecho de propiedad y al medio ambiente no son reales. Disfrazan aquello porque lo que le pretenden es arrebatarnos la renta minera. ¿Me explico? O sea, lo que quieren es despojarnos de lo que tenemos. Entonces, yo le agradezco al presidente de la Sociedad Nacional de Minería que haya dicho la convicción que él tiene. ¿Por qué rechaza lo que está en este momento? Pero, ¿cuál es el trasfondo de esa sensación de despojo? A mi juicio, lo que trasfunde y lo que está en el fondo de esta situación es que hay personas, de manera legítima, por cierto, que están cómodas con el modelo que tenemos y con la Constitución actual. Son personas que invirtieron millones de pesos en campañas por el rechazo y la perdieron. Posteriormente, las mismas personas que hicieron campaña al rechazo gastaron millones de pesos en campañas de constituyentes que venían del mundo del rechazo. Y estas personas hoy día están allí, y si uno ve las iniciativas de norma, las indicaciones que ponen, que a mi juicio muchas muy buenas, muchas son copiadas literal de la Constitución actual. Entonces tenemos que tener presente que hay un grupo que a mi juicio es legítimo también, porque es parte de personas que viven en nuestro país, que su aspiración es que la Constitución nueva quede igual a la Constitución del 80. Y la idea es que logremos tener la capacidad de lograr acuerdos y consensos amplios que nos permita avanzar en las transformaciones sociales que los pueblos de Chile pidieron en octubre del año 2019 y que además también nos permita seguir con alguna manera crecimiento, inversión y todas las cosas que el país necesita. En ese sentido, Gaspar, ¿cómo han ido avanzando en el trabajo mismo en la convención? Porque son muchas las informaciones que se dan a conocer, algunas verdaderas, otras falsas directamente, que cayeron algunos medios en relación al trabajo en distintas regiones de la convención. Siempre hay un sector muy interesado en que esto fracase. No piensan en el bien de Chile, finalmente, sino que de a priori, tal como dices tú, de que fracase. Pero ¿cómo ha ido avanzando el trabajo frente a la cantidad de polémicas que se han ido abriendo durante todos los últimos meses en relación a la convención? Sí, efectivamente yo comparto esta expresión tuya, que en el fondo hay gente que quiere que el proceso fracase, pero a mi juicio es porque creen genuinamente que Chile va a estar mejor manteniendo la Constitución del 80, que son personas que están en el 20%, ¿cierto?, que no querían este cambio constitucional. Ahora, hay algunos aspectos generales que es importante decir, que son objetivos. Primero, la Convención Constitucional tiene un cronograma que lo votamos y lo aprobamos el año pasado, y ese cronograma establecía que el primer pleno de deliberación y votación de normas iba a ser el 15 de febrero. Y así fue. El 15 de febrero tuvimos el primer pleno de deliberación y votación de normas. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha instalado una sensación, un manto, como de que los plazos no se estuvieran cumpliendo. Claro. Y lamentablemente tenemos un calendario muy, muy acotado. Perdón, hay otra sensación que se ha instalado, ¿no? Más allá de que los plazos no se cumplían o que gastaban más dinero, hay otra, de que se está votando muy a la ligera.
de que se está votando cualquier cosa, de que las normas en sus detalles son desubicadas, Sin sentido, claro. sin sentido, que tienen una profunda falta de lógica y de razón. Mira, efectivamente son alrededor de 1.400 iniciativas que llegaron a la convención. Algunas de convencionales, otras de pueblos originarios y otras de personas de la ciudadanía. Y dentro de estas 1.400, imagínate, 1.400. Hay unas, por cierto, que son muy excéntricas o muy Peculiares, claro. Peculiares, claro, uno podría ocupar alguna palabra, que de alguna manera representan también un grupo de la sociedad que piensa eso. Por ejemplo, a mí me gusta poner como ejemplo una iniciativa que presentó la convencional María Rivera, a quien yo respeto mucho por su coherencia. Ella presentó una iniciativa que ocupó los medios, las pantallas, o sea, todo el mundo habló de esta iniciativa, y esta iniciativa tuvo 0 votos. No tuvo 1, tuvo 0. O sea, ningún convencional le pareció que era plausible para pasar la primera etapa de la votación de la comisión. Es que era bien arrebatada la teoría de la constituyente Por Rivera. cierto, y hay miles de personas que están de acuerdo con eso. Ahora, eso no avanzó en las etapas que tiene el flujo de la norma dentro de la convención, pero de alguna manera se escribieron columnas, se hicieron noticias, reportajes, y hay mucha gente que se queda con la noticia y la bajada y dice, oye, ¿qué cosas están aprobando en la convención? Entonces creo que también nos ha faltado, de alguna manera, como sociedad también y como convención, poder mostrar que la mayor parte de las iniciativas que están en discusión son iniciativas muy razonables. Por ejemplo, en este momento, ahora, en la Convención de Derechos Fundamentales, en la comisión, perdón, se está votando el derecho a propiedad. Y Convengamos que ese es el nudo, Sí. el nudo económico que provocó el golpe de Estado de Salvador Allende con la nacionalización del cobre, y que está en el nudo de lo que estamos definiendo aquí. Que nos quieren despojar de todo, ¿no? Y es un derecho fundamental, fundamental para el ejercicio de la libertad y tantas otras cosas. Entonces, muy importante como queda escrito. Pero, ¿qué es lo que de repente la gente puede creer? No, se votó en contra. Pero, oye, si eso lo estamos discutiendo hoy día. Entonces, creo que de alguna manera hemos tenido primero dificultades para comunicar esto. Por eso hemos hecho un esfuerzo de hacer videos, de comunicar, ¿cierto? Y por otra manera también nos enfrentamos a una sociedad, a mi gusto, extremadamente despolitizada. Cuando yo crecí, me dijeron, en la mesa no se habla de política. Eso yo lo escuché decenas de veces. La mesa de mucha familia. Yo nunca tuve clases de educación cívica. Yo estudié en los 90 en la escuela, nunca tuve. Entonces, de alguna manera nos estamos enfrentando a una población que no tiene conciencia cívica por muchas razones, ¿cierto? Que carece de educación. Y en ese contexto estamos escribiendo una política. constitución. Entonces, por cierto que es complejo, y más con la escasez de recursos que mencioné al principio, Sí. y con las dificultades de poner a la agenda estos temas. Y yo le agregaría a Gaspar el hecho de que lo estamos haciendo en una era de redes sociales que son muy del titular y muy del fake news. Entonces es muy complejo. Yo lo dije el otro día en el programa, uno de los grandes aciertos que yo creo que tenía la convención en el último tiempo es esta lista comunicacional. Verlo usted en los matinales, verlo usted en el programa de acá, explicando cómo se hace la pega realmente, porque si no, los fake news corren demasiado rápido. Perdón, Eduardo, A ver, pero Mónica. con respecto al derecho a propiedad hay algo que hay que puntualizar, ¿no? Sí. La Constitución del 80, la piedra angular es el derecho a la propiedad. Entre Claro. paréntesis, es una de las constituciones que se distinguen en el mundo por tener el derecho a la propiedad como más importante incluso que el derecho a la vida. Y no estoy diciendo una locura. Finalmente en los hechos ha demostrado ser así. O sea, desarmar ese andamio es un problema complejo, urgente, y hay que hacerlo muy inteligentemente. ¿Podría explicarnos usted cómo se está haciendo eso? Sí, lo más importante es que todas las normas, incluida el derecho a propiedad, el derecho, por ejemplo, hoy día en la mañana votamos el derecho a la seguridad, el derecho a la inviolabilidad del hogar y las comunicaciones, todos estos derechos que son tan importantes, se votan en la comisión, primero en general, después se vota en particular, que significa que se amononan algunas palabras, se le cambia una cosa, se le agrega otra, después va al plenario, que es el grupo donde están los 154 convencionales, se vota, y si ahí se rechaza, no tienen los 103 votos, que es muchísimo, 2/3 es muchísimo, ¿cierto? Mucho más que la mitad. La norma vuelve a la comisión para que de nuevo la amononen y va a una segunda oportunidad. Entonces, esta semicircularidad permite que en estas vueltas de ir y venir, la norma se vaya perfeccionando y vaya concitando los amplios acuerdos. Entonces, este mecanismo que tenemos, por ejemplo, hizo que en el informe de sistemas de justicia o de descentralización y forma de Estado
alrededor de un tercio de las normas se devolvió a la comisión y justamente fueron normas que fueron las más bulladas porque generaban más disenso. Exactamente, es un proceso largo, hay que seguirlo, hay que seguir el trabajo de seguirlo y la pega nuestra también de comunicarlo e informarlo.